No se preocupen, hermanos. Seguramente ha habido un problemilla. Oh, ya. Ustedes me dicen, como no entiendo, sale, no sale, sale, no sabes qué pasó. ¿Estamos en vivo o no? ¿Estamos en vivo ahorita? Ok, perdonen entonces los que nos están mirando. No sabemos qué ha pasado. Parece ser que se ha cortado la transmisión. Y bueno, Dios los bendiga. Todos los niños pueden salir, por favor. Ahora sí, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor en esta mañana? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Jesús es el Señor. Quiero rápidamente terminar lo que les estaba diciendo hace 2 semanas acerca de la Navidad de acuerdo con Jesús. Les dije a ustedes que cada vez que queremos pensar en la Navidad, pensamos en el relato de Mateo o el relato de Lucas, cuando Mateo o Lucas nos cuentan cómo es que Jesús nace. Pero nunca le hemos preguntado directamente a Jesús qué pensaba él cuando estaba entrando a este mundo. En el libro de Hebreos, el capítulo 10, los versículos 5 al versículo 7, encontramos lo que Jesús está diciendo antes y mientras ingresa a este mundo. Y esto es lo que dice Hebreos 10 del 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién dice? Dice Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Y yo dividí estos 3 versículos en 3 partes. La primera semana me acuerdo que hablé con ustedes de que la Navidad no comienza en Belén. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, en el momento que Jesús está entrando en el mundo a través de la encarnación, significa que Él ya existía. Entonces la primera semana hablé con ustedes que Jesucristo es no solamente el Hijo de Dios, Él es Dios. Y les dije a ustedes que Él es eterno. Y luego les hablé a ustedes que en primera de Pedro 1:20 la Biblia dice que Jesús es el Cordero sin mancha y sin contaminación desde antes de la fundación del mundo. O sea que aún antes que el mundo fuera fundado, ya Cristo estaba destinado para venir a esta humanidad. La semana pasada hablé sobre el versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y les dije a ustedes, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios había ordenado un sistema de sacrificios judíos donde tenían que traer un becerro, un animal para presentar holocausto para la expiación de los pecados. Sin embargo, esta expiación de los pecados no podía limpiar permanentemente los pecados de Israel. Y entonces, ante esta imposibilidad del hombre, el mejor regalo de Navidad fue un sacrificio. Y ese fue el tema de la semana pasada. El mejor regalo ha sido un sacrificio. ¿Y cuál sacrificio? El sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Y les dije a ustedes lo que dice la Biblia: su sangre nos limpia de todo pecado. Y su sacrificio perfecto nos ha reconciliado a nosotros con el Padre desde ahora y para siempre. Y por eso que su salvación y la mía está segura, porque Cristo pagó el más alto precio por nuestros pecados. Y en esta mañana quiero terminar con el verso 7. Y el tema que quiero hablarles en esta mañana es: el Padre anhela obediencia perfecta.
Ese es mi tema rápidamente en esta mañana. El Padre anhela obediencia perfecta. Y en el versículo 7 de Hebreos 10 que acabamos de leer, la Biblia dice: entonces dije, que dijo Jesús mientras entraba al mundo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer mi voluntad. ¿Qué dice? Tu voluntad, para hacer tu voluntad. Jesús hablándole al Padre, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando de las profecías que se habían de cumplir. En esta mañana quiero hablarles entonces sobre el tema: el Padre anhela obediencia perfecta. Y he dividido este breve mensaje en dos partes. El propósito de la vida de Jesús fue obedecer a su Padre, y la segunda parte: Jesucristo tiene autoridad para pedirnos obediencia absoluta. Comienzo con lo primero. El propósito de la vida de Jesús fue obedecer a su Padre. Hermanos, nacer para obedecer la voluntad de otra persona es el requisito más difícil que nos pueden pedir a los seres humanos. No está en nuestra naturaleza la obediencia ni la sujeción, sino, ¿por qué creen que tenemos que disciplinar a nuestros hijos? Porque no está en su naturaleza obedecer. Desde que nacemos hay en nosotros rebeldía, desobediencia. Es parte del pecado original. La Biblia usa la palabra necedad. En el libro de Proverbios, el capítulo 22, el versículo 15, esto es lo que dice el proverbista Salomón: la necedad, la desobediencia, la rebeldía está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Nadie nace, listen, nadie nace para hacer la voluntad de otro. Nadie nace para ser esclavo de otro. Nadie nace para hacer feliz a otro. Eso es algo muy difícil de entender. Que a usted le digan: usted nació para hacer feliz a su marido, debe ser una cosa muy difícil. Usted nació para hacer feliz a su padre. Usted nació para hacer feliz a su madre. Usted nació simplemente para obedecer a alguien. Eso es muy difícil, imposible para nuestra naturaleza. Pero Jesús, hermanos, nos mostró en su propia vida que Él nació para agradar a su Padre plenamente. Y por eso que Él tiene la autoridad de decirle a su Padre: he aquí que vengo al mundo, Padre, para hacer tu voluntad. Cristo Jesús vino a este mundo no para hacer su voluntad. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. En su ministerio terrenal, Jesús enseñó sobre la importancia de obedecer, y en varias ocasiones, y los voy a llevar a varios versículos si tienen su Biblia o tienen las pantallas. El Señor nos enseñó a través de su ministerio la importancia de obedecer y someterse a su Padre, aún en los momentos más difíciles. Y si Él lo hizo, pues nosotros tenemos que hacerlo. Tengo específicamente 7 momentos o 6 momentos donde Jesús lo menciona. Primero, Juan 6:38. En el libro de Juan, el capítulo 6, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el verso 38, Jesús dice estas palabras, y lo cito de la Reina Valera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? 1, 2, 3. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:19, miren conmigo, Juan 5:19. Ahora Jesús diciendo esto en otro momento. Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo. Cada vez que usted ve esta palabra, de cierto, es énfasis. Jesús está diciendo: oigan, listen, ciertísimamente les digo, really, this is real. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Que es cierto. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto siempre utilizamos para mostrarles a los padres que padres
que tienen una conducta X producen hijos con una conducta X. Todo lo que su hijo hace lo vio hacer al padre, sea bueno o sea malo. Juan 8:29. Jesús vuelve a hablar en Juan 8:29. Estamos paseándonos por Juan 8:29. Y dice la palabra del Señor: porque el que me envió, Jesús hablando, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermano querido, hermana querida, usted que siempre dice, el Señor está conmigo, Él está, y esto es un rebelde en su corazón. No, Él no está con usted. Usted podrá enojarse conmigo, usted podrá molestarse, y hay muchos que se enojan conmigo, pero prefiero ser sincero. El apóstol Pablo decía: yo los celo con celo de Dios. Yo sé que se pueden enojar y a ustedes les puede molestar que yo lo diga, pero a veces es bueno para su provecho. No basta con que la Biblia diga: yo estaré con vosotros. Aquí el Señor Jesús mismo está diciendo: el Padre está conmigo porque yo hago lo que al Padre le agrada. Hay una condición de por medio. Si yo hago lo que al Padre le agrada, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis luchas, entonces Él está conmigo. Si no, es simplemente un decir. Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Jesús hablando: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé, Jesús diciendo que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermano querido, hermana querida, usted quiere honrar a Dios, aprenda antes de hablar a estar seguro que el Padre está de acuerdo con lo que va a decir. Juan capítulo 14, versículo 10. Jesús hablando y haciendo una pregunta directa a sus discípulos: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús nos da a entender que Él, aún las palabras que Él hablaba, las recibía en oración de su Padre celestial. Uno más, Juan 20:21. Jesús ya ha resucitado. Ahora el que está hablando es el Cristo resucitado, que se junta o reúne con sus discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nadie puede hacer la voluntad de uno si el Padre no lo ha enviado. A lo largo de su ministerio, entonces, hermanos, vemos que Jesús nació para obedecer a su Padre, que el propósito de su existencia fue obedecer a su Padre celestial. No vino a hacer su voluntad, no vino a comer la popularidad. Fácil hubiese sido para Jesús absorber, comer la popularidad. El segundo año del ministerio de Jesús es el año de la popularidad. Las aldeas se llenan, las multitudes lo siguen, la gente lo aplaude, la gente lo busca, no lo dejan tranquilo. Comienza él al lugar donde va, la gente se entera, y la popularidad es algo muy complicado en el ministerio. Jesús batalla con la popularidad, y fácil hubiese sido en el segundo año del ministerio de Jesús absorber la popularidad y sentirse que ya no necesitaba la dirección de su Padre. Pero aún en el año de popularidad es el año que más pasa buscando la voluntad de su Padre, porque él nació para hacer la voluntad del que lo había enviado. Pero no solamente Jesús sirvió a su Padre en la popularidad. Jesús sirvió a su Padre en el dolor. Antes de ir a la cruz del Calvario, la obediencia de Jesús a su Padre fue perfecta. Y la experiencia lo vemos en la oración en el huerto del Getsemaní. Mateo capítulo 26, si tienen sus Biblias.
Versículos 38 y versículo 39. Jesús sabe que esa madrugada lo van a llevar para sacrificarlo. Y hermanos, no hay cosa más triste y dolorosa que un hombre que sabe que va a morir. Yo sé que todos los que estamos aquí siempre decimos algún día moriremos. Yo tengo 45 años y yo al menos le pido al Señor vivir por lo menos unos 35 años más. Anhelo por lo menos llegar a los 80 años, 85 años sería un regalo. Así que yo no estoy mirando la muerte, sino de aquí a un tiempo. Pero a veces me pongo a pensar, ¿cómo sería si yo voy al doctor y el doctor me dice: Pastor Chávez, usted tiene 3 meses de vida, tiene una enfermedad incurable y tiene 12 semanas de vida, o tiene 6 meses de vida? Esos 6 meses, les aseguro, serían los más difíciles, porque uno sabe que es irreversible, a no ser que Dios haga un milagro, es irreversible. Jesús está enfrentando la muerte en unas pocas horas. Y Mateo 26, verso 38 dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos, y ahí está Jesús abriendo su corazón. ¿Y qué les dice? Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, no se vayan, amigos, quédense, oren, velen conmigo. Luego la historia nos va a contar que se durmieron los amigos. Verso 39, yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro en tierra, orando y diciendo, ¿qué decía? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, este cáliz amargo, este trago amargo. Coma, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchos de nosotros hubiésemos terminado, y a veces la gente llega a la iglesia para terminar con la palabra: pasa de mí esta prueba, punto final. Pasa de mí esta aflicción, punto final. Pasa de mí este trago amargo, punto final. Pasa de mí esta crisis en mi hogar, punto final. Pasa de mí esta enfermedad, punto final. Son muy pocas las personas que yo he oído decir: Señor, y aún si no lo hicieras, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, el escritor de Hebreos nos relata cómo es que Jesús aprendió a obedecer así. Hebreos capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Hebreos, el autor es desconocido. Algunos creen que lo escribió Pablo, otros creen que lo escribió Santiago, otros creen que lo escribió otro autor desconocido. Simplemente el autor de Hebreos dice lo siguiente: Hebreos 5, 7, 8 y 9. Y Cristo dice así: en los días de su carne, cuando estaba en la carne, y mire, se remonta al huerto del Getsemaní, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Así el Señor estaba en el huerto del Getsemaní ese día, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que le podía librar de la muerte. ¿Quién es el que podía librarle de la muerte? Padre. Fue oído a causa de ¿qué? Dios oye a los que tienen temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, el hecho de que Dios te diga no a lo que le has pedido no significa que no te oye. Aquí la Biblia nos está diciendo claramente que aunque era hijo, fue oído. El padre lo oyó, pero el padre le dijo: no, tú tienes que padecer.
Y porque padeció, aprendió la obediencia. La mejor obediencia nunca la tienen los que no han padecido, sino los que han padecido. Yo no sé, ustedes y yo somos latinos, porque venimos de América Latina. Y en América Latina hemos aprendido lo que significa el valor del trabajo y el valor de lo poco que podemos conseguir. ¿Verdad que sí? Aquí en Estados Unidos la vida nos cambió. Nos enseñaron que hay una pequeña tarjetita que se llama la tarjeta de crédito y que esa aguanta todo. Es un error, pero nos han enseñado. Entonces uno dice, no la tengo, pero la compro y luego la pago. Más aún cuando salen esas promociones, 24 meses, 0 intereses, es el momento de comprarlo. En América Latina no tenemos esos privilegios. En América Latina me acuerdo que mi padre, cuando compró el primer televisor de colores, había ahorrado 4 años y cuando lo trajo fue una fiesta para todos nosotros. Y fue una fiesta cuando tuvimos que poner la antena. Y entonces mi papá se trepaba al techo y decía, ¿dónde? Y para agarrar la señal, me acuerdo. Ustedes se acuerdan de esas épocas, ¿verdad? Y agarraba, y ahí decía, no te muevas, sí, pero ¿cómo lo hago? Y teníamos que poner unos ladrillos ahí para que no se moviera. Pero ¿cómo amamos ese televisor? Porque habíamos visto a nuestro padre ahorrar centavo por centavo para ese televisor. Muchas veces, hermanos, uno como padre en América Latina no se puede comprar, quisiera comprarse ropa, pero no puede porque ve que sus hijos faltan zapatos. Entonces, entre una camisa nueva para el papá o los zapatos para la hija o el hijo que tiene que ir a la escuela, tengo que darle preferencia a los hijos. Entonces, los hijos cuando ven al padre sufrir, que tiene que trabajar, valoran y dicen, wow, voy a honrar a mi padre, voy a honrar a mi madre por el sacrificio que ellos hacen. ¿Cuántos niños en América Latina? Y yo me emociono cuando pienso en ello, porque he estado en México he estado yo en la Ciudad de México. Señoras con niños vienen a vender caramelos en México, en la Ciudad de México. Y eso duele el alma. Niños que podrían estar en la escuela, teniendo que vender caramelos de 7, 8 añitos, 5 añitos. En mi país, en el Perú, en la capital, niñas de la edad de mi hija, 13, 12, 13 añitos, tienen que a veces ponerse un pantaloncito ajustado, algo para poder vender caramelos a los microbuseros, a los que manejan los buses. Y de esa manera muchos de ellos abusan de ellas, niñas que podrían estar en la escuela. ¿Cuántos de ustedes me han contado? A mí mi madre me enseñó a cocinar a los 6 años, a los 7 años. A veces mi madre me enseñó con látigo en la mano. Porque mi padre era un hombre que venía a comer y tenía unos hermanos que venían hambrientos y yo no tenía la oportunidad de equivocarme. A los 7, 8 años yo aprendí a cocinar. ¿Cuántas veces le he dicho a mis hijas, ustedes tienen 13, 14, 15 años y a veces no pueden ni freír un huevo? ¿Estoy equivocado en lo que les estoy diciendo, hermanos? Aprendimos obediencia con el dolor y el sacrificio, ¿sí o no? Por eso que usted se levanta en la mañana temprano. Se levanta porque en algún momento su madre le dijo, levántate hija, ya son las 8 y para nosotros las 8 era muy tarde. Aprendimos obediencia con el padecimiento. ¿Y acaso nosotros dijimos, mi padre, mi madre, buenos para nada? No, le damos gracias a Dios por los padres que tuvimos. El padecimiento, el sufrimiento enseña obediencia. Lo peor que puede hacer un padre y una madre es darle todo a los hijos. Porque padre que le da todo a los hijos, hijos cuando tienen todo se olvidan de los padres. Por eso que lo mejor que podemos hacer es yo te voy a ayudar hasta aquí y a partir de allí tú caminas solo. Papá, pero ese es un asunto tuyo. El padecimiento, el sufrimiento trae obediencia. Y si nosotros, que somos malos padres, le tratamos de dar estas buenas enseñanzas a nuestros hijos, cuánto más Dios muchas veces dice, yo voy a hacer que padezcas porque así vas a valorar lo que tienes. Voy a hacer que pases por el valle de aflicción porque así vas a valorar lo que yo te he dado. Te quejas del trabajo, hay gente que no tiene, te lo voy a quitar para ver lo que realmente es el privilegio de tener un trabajo. Te quejas de lo que yo te he bendecido, te lo voy a quitar como a Job le quitó, para que a través del padecimiento aprendamos obediencia. Y número 2, Jesucristo, como obedeció a su Padre, tiene autoridad para pedirnos obediencia absoluta. ¿Podemos decir amén a ello? ¿Usted sabe que el Señor tiene autoridad para pedirnos obediencia absoluta?
Hermanos, como Jesús se sometió a su Padre, aún en sus momentos de mayor agonía, como lo que acabamos de ver, entonces por eso tiene autoridad absoluta para ahora Él pedirnos a nosotros obediencia a Él y a su obra. Perdonen ustedes. El Padre le ha dado a Jesús toda autoridad para que nosotros ahora obedezcamos al Hijo. Si obedecemos al Hijo, estaremos obedeciendo también al Padre. Y a esto la Biblia le llama obediencia perfecta. Segunda de Corintios, si me acompañan al el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4, 5 y 6, Pablo habla de la obediencia perfecta. Esto es muy bonito. El apóstol Pablo le está escribiendo de obediencia a una iglesia desobediente como los Corintios. Una iglesia rebelde, iglesia complicada, iglesia que él había trabajado con ellos por tiempo y después se tiraron encima de él. Segunda de Corintios 10, versos 4, 5 y 6. Pablo le está hablando a los hermanos, les está hablando a hermanos de la iglesia. Y les dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos que los hermanos están hablando contra él, y toda altivez de los hermanos contra él, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. La Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 6, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Cada vez que usted es obediente, hermanos queridos, usted no tiene que hacer nada. Los demás se van a sentir mal porque se van a dar cuenta que usted anda en obediencia delante de Dios. Obediencia perfecta. Mi tarea como cristiano es ser obediente al Señor, indistintamente mis hijos no quieran hacerlo. Indistintamente mi familia no quiere hacerlo. Indistintamente la gente alrededor mío no quiere hacerlo. Mi responsabilidad es servir al Señor indistintamente. Si ellos deciden hoy no venir a la iglesia, si ellos deciden la próxima semana no servir al Señor, si ellos deciden el próximo año dejar de buscar al Señor, los amamos, oraremos por ellos. Pero mi tarea es indistintamente obedecer al Señor, porque cuando yo sea obediente, entonces castigaré su desobediencia. Ellos comenzarán a mirar mi obediencia y se darán cuenta que hay un mejor camino, que mi evangelio no es un evangelio de emociones, sino de sinceridad. Cada vez, hermanos, que obedecemos a Dios y lo que nos pide en su palabra, por encima de lo que los hombres desean o piensan, nuestra obediencia castiga la desobediencia de los que están a nuestro alrededor. Yo ni siquiera tengo que decirles, si sigues en ese caminar, te vas a perder. No, simplemente mi obediencia hará que ellos eventualmente se den cuenta que yo he decidido seguir a Cristo Jesús. La Biblia nos llama siervos y esclavos de Cristo. Tengo dos versículos para ello. Romanos 6:22. El apóstol San Pablo nos habla acerca de ser siervos de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 22, dice la palabra del Señor, más ahora, diga conmigo, más ahora. O sea, no antes, ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Se da cuenta? El Señor me liberta del pecado, ¿para qué? No les escucho, hermanos. El Señor me liberta del pecado, ¿para qué? Entonces, el pastor Javier Chávez no es el único siervo de Dios aquí. ¿Me dejo entender? El pastor Javier Chávez no es el único siervo de Dios. Usted es un siervo de Dios. Y hermana querida, usted es una sierva de Dios. Y niños, los niños son siervitos y siervitas de Dios.
Una vez que Cristo me ha libertado del pecado, me hace un siervo de Dios, un hombre, una mujer que nació para servirlo a Él. Y siervo de Dios no es púlpito. Siervo de Dios es chambear para el Señor cuando nadie me ve. Siervo de Dios no es que las plataformas me aplaudan, ni los públicos me aplaudan, no. Siervo de Dios es el hombre y la mujer que sirve al Señor y que pone su grano de arena en la obra del Señor. Fui libertado del pecado para servir al Señor. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22 y 23. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que son varias traducciones que estoy estudiando en estos días la Biblia. Y el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 7, 22 y 23. Y lo voy a leer así. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres ¿qué? Ahora eres ¿qué? Un esclavo de Cristo. Dígalo conmigo, ahora eres un esclavo de Cristo. Dígale al que está a su lado, no tenga vergüenza, ahora eres un esclavo o una esclava de Cristo. Dígaselo, no tenga vergüenza, no, para que no se sienta mal. Diga, ahora eres un esclavo de Cristo. Y en el verso 23 dice, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Y el mundo tiene muchas formas, no solamente la mundanalidad. Yo no me voy a dejar esclavizar por alguien que no quiere que yo sirva al Señor. Él no pagó un precio por mí, mi Señor pagó un alto precio por mí. Hermanos, un cristiano no tiene voluntad propia. Le ha entregado su vida y su voluntad a Cristo. Como decía Pablo en Gálatas, está el cristiano crucificado juntamente con Cristo y ya no vive para sí, sino para Dios. Jesús mismo lo dijo en los evangelios, en Lucas, si no me equivoco, que si alguien quería seguirlo, debía negarse a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nadie, ya voy terminando, nadie puede seguir a Jesús y ponerlo a Él en el segundo lugar. Ni pretender recibir órdenes de nuestro rey, que Dios te diga, haz esto, y decirle, lo haré cuando tenga el tiempo, lo haré cuando se me acabe esto, como esos hombres a los que le dijo, sígueme, y dijeron, sí lo haré, pero primeramente deja que vaya en tierra de mi padre, deja que primeramente vaya y me despida de los de mi casa. No puede. Dios nos dio talentos, hermanos. Dios nos dio dones y algún día compareceremos ante Él. Y Él nos pedirá cuenta de lo que hicimos con los talentos que Él nos dio para servirlo. Termino con esto. Segunda de Corintios 5:10. Pablo está hablándole a los hermanos de Corinto. No le está hablando a mundanos, le está hablando a hermanos. En 2 Corintios 5:10, Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora paro para explicarles y con esto termino. Aquí, hermanos, Pablo les habla a los hermanos de la iglesia de Corinto, no a los mundanos. Y a los hermanos les dice que tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo, no para dar cuentas de su salvación. Pues si nosotros leemos los versículos anteriores de este capítulo, en los versos anteriores, ya Pablo les estaba hablando de que tendrían cuerpos glorificados al entrar a la presencia de Dios.
O sea, a estos a los que les está hablando, no les va a pedir cuentas de su salvación para decirles entra al cielo o ve a la condenación. No, 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 no. A estos les va a comenzar a hablar acerca de su servicio. El asunto aquí en 2 Corintios 5:10 no es salvación, es servicio. Y les quiero decir en esto, en esta mañana, y lo escribí a 2 noches, me senté a escribir. Habrá mucha gente que será salva, pero cuando comparezca ante el tribunal de Cristo se le llamará duramente la atención, porque su servicio fue malo. O diría la mejor traducción, mediocre, que es una mejor traducción de este versículo. No es que el Señor te va a decir, no me serviste, vete al infierno. No, ya eres salvo, pero te va a tomar cuentas de tu servicio. Y si tu servicio fue malo o mediocre, te llamará duramente a ti y a mí la atención. Dios pesará nuestras obras de servicio. Las obras no nos salvan, nos salva la fe en Cristo. Pero una vez que somos salvos, somos siervos de Cristo. Y tenemos una enorme responsabilidad. Y hermanos, nuestro Dios es exigente. Nuestro Dios es perfecto. Entonces mi servicio para Él debe ser de alta calidad. Si usted que tiene un trabajo trata de hacerlo mejor para que lo vuelvan a llamar, para que lo recomienden. Si usted que trabaja en una oficina no se puede equivocar porque si no lo corren del trabajo, ¿por qué le voy a dar a mi Señor algo mediocre? ¿Por qué le voy a dar a mi Señor lo que me sobra, el tiempo que me sobra? Mi servicio a Él debe ser de alta calidad. Él no aceptará un servicio mediocre o hecho sin amor o sin pasión. Es más, el Señor pesa no solo lo que yo hago para Él, sino cómo lo hago. Eso para Él es más importante. No solo lo que hago, sino cómo lo hago. Y cuando el pastor Javier Chávez esté parado frente al tribunal de Cristo, mi alma estará salvada, pero entonces Él me tomará cuentas de las cosas que hice bien y las cosas que hice mediocremente. Entonces no tendré excusas. Y deberé aceptar que me llame fuertemente la atención delante de todos aquellos salvados que estarán conmigo frente al tribunal de Cristo. Y allí me llamará la atención y me dirá, tú esto y esto y esto y esto. Si mi servicio fue mediocre, seré salvo, pero no tendré recompensas. Y mi vergüenza será ver a otros que ni siquiera conocíamos, ni siquiera tenían la lista de seguidores que a veces nosotros tenemos en las redes sociales, hombres NN, mujeres NN, que serán recompensados en nuestros ojos, pues sirvieron a Dios de corazón y en silencio. Pero si mi servicio fue una obediencia perfecta, oiré estas palabras: bien hecho, buen pastor. No, el Señor no me va a decir pastor Javier. El Señor me va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando yo estudié esta semana me quebré y dije, Señor, yo compareceré ante el tribunal de Cristo. Y Él tiene toda la autoridad de decirme, yo obedecí a mi Padre hasta el final. Entonces ahí Él pesará, mi alma estará salvada, pero todo lo que yo hice bien o no hice bien en la obra, en el servicio, será descubierto. Y yo no quiero, hermano, llegar a ese día y que el Señor me diga, llovía y no fuiste a la iglesia para que
para que no te chocaras, pero sí te fuiste a trabajar. Cancelaste el culto porque no querías que los hermanos chocaran, pero ellos no cancelaron ir a trabajar. Hacía frío y nevaba y cancelaste el servicio para que no chocaran, pero sí tenían que ir a trabajar porque el empleador sí los necesita, y ahí sí fueron. Yo no quiero que algún día me digan: tus hijos te obligaron a dejar mi ministerio porque se sentían cansados. Honraste más a tus hijos que a mí. Yo no quiero que algún día me diga: porque tu esposa o tu esposo se molestó y ya no quiso servir, entonces te apartaste. Yo no quiero. Porque entonces ustedes estarán allí y mirarán y dirán: pero este es el hombre que me predicó por 6, 7, 8, 9, 10 años. Y me dijo que sirviera y él no lo sirvió. Yo no quiero. Yo no quiero. Por eso que ahora ustedes entienden cuando muchas veces le he dicho, y a veces hasta se incomoda mucha gente cuando lo digo en público: aún si mis hijos me dijeran no sirvas, o mi esposa de 22 años me dijera no más, y ustedes me dijeran no más, yo voy a seguir sirviendo al Señor indistintamente, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Jesús. Mi pregunta en esta mañana es: si usted tuviera que pararse ante el tribunal de Cristo Jesús y su servicio fuese evaluado, ¿sería usted aprobado o desaprobado? Esa es la pregunta que usted tiene que responder antes que acabe el 2022. Usted no se va a parar frente al tribunal del pastor, usted se va a parar frente al tribunal de Cristo Jesús. Y su servicio, su obediencia será pesada. Dios no tuvo reparos con Elí, el profeta, sacerdote de Israel. Dios le dijo al joven Samuel: he desechado a Elí, porque él ha honrado más a sus hijos que a mí. Y uno podría pensar que Samuelito niño, hubiese aprendido de la lección. Estaba leyendo esta semana la Biblia, y cuando Samuel llega viejo, Dios le llama la atención y le dice: Samuel, tus hijos no caminaron rectamente delante de mis ojos. La diferencia entre los hijos de Elí y de Samuel era que los hijos de Elí eran sacerdotes, y Dios eso no se lo perdonó a Elí. Los hijos de Samuel ni siquiera tocaron el sacerdocio, se apartaron totalmente de Dios. Y por más que Dios amó a Samuel, le reprendió de la misma manera como lo reprendió a Elí. Porque para Dios no hay acepción de personas. Algún día, mi obediencia, mi servicio será pesado ante el tribunal de Cristo. No solamente el mío, el suyo también. Podemos decir amén en esta mañana. Vamos a orar. Padre querido, el Evangelio es real. El servicio es real. Jesús entrando a este mundo, Cristo entrando a este mundo, dice: porque yo he venido, oh Padre, para hacer tu voluntad. He venido a obedecerte y a servirte. Señor, yo quiero también hacer tu voluntad hasta el último momento. Y yo sé que aquí mis hermanos también, Señor, y mis hermanas también. Y yo sé que a veces lo que yo les predico, muchos no lo entienden, lo toman por otro lado, Señor. Pero hay un grupo que sí está entendiendo. Hay personas que creen que yo estoy confrontando familias o estoy confrontando lealtades familiares. Yo no estoy confrontando nada, eso es un tema de ellos. Lo que les estoy diciendo es que en algún momento alguien es más importante que todo. Y se llama Jesucristo. Y a Él le debo mi lealtad absoluta.
A Él le debo mi mayor vocación. Por eso que la Biblia dice, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Porque muchos escuchan ya este mensaje de compromiso y prefieren caminar por la senda ancha. Y hay un montón de iglesias y un montón de congregaciones que van a predicar siempre la senda ancha. Pero el camino a Dios es angosto, la puerta es angosta. Y esa es la que muy pocos caminan y eligen, porque trae conflictos. Señor, te pido que cuando estemos parados frente al tribunal de Cristo, ya estaremos salvos, sí tendremos salvación y vida eterna, pero pesará nuestro servicio. Allí es donde yo no quiero fracasar. Allí es donde yo no quiero algún día sentirme un fracaso. ¿De qué me sirve ser salvo cuando mi servicio ha sido mediocre? Señor, no. Yo quiero ser salvo, pero también quiero que cuando llegue a tu presencia, no habré sido un hombre perfecto, pero quiero que cuando peses mi servicio haya sido agradable, grato delante de tus ojos, Señor. Perdónanos cuando muchas veces te hemos dado un servicio de mala calidad. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces te hemos dado lo que nos sobra, lo que no nos gusta, lo que nos parece, eso te hemos dado. Perdónanos. Cuando hemos honrado a los hombres, la voluntad de los hombres ha sido más importante. Entonces perdónanos, Señor. Porque a partir de ahora nosotros lo que queremos es servirte a ti de todo corazón. Gracias, Señor. Yo quiero acabar el 2022 sabiendo que al menos yo, Javier Chávez, tu siervo, te va a servir siempre. En el lugar, en la responsabilidad que tú me pongas, yo te quiero servir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos podemos decir amén en esta mañana? Jesús es el Señor. Gracias a los que nos están mirando. El próximo domingo nos vemos en la mañana en el servicio de Navidad. Bendiciones.